en el año 1656. Un joven de 23 años fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam, con una violencia verbal que la historia jamás había registrado antes en ese recinto. No lo echaron por robar, no lo echaron por blasfemar contra Moisés, lo echaron por pensar. Y lo que pensó sobre Dios, sobre la naturaleza y sobre un carpintero judío llamado Yeshua de Nazaret fue tan peligroso que tanto judíos como católicos quisieron borrarlo de la memoria colectiva. Ese joven se llamaba Baruch Spinoza, y lo que descubrió no fue una herejía, sino una verdad tan afilada que cortó los cimientos de todo lo que la Iglesia había construido durante 1700 años. Porque Spinoza no negó a Cristo, hizo algo mucho peor, lo explicó, y al explicarlo, demostró que Jesús no era de este mundo en un sentido que ninguna teología oficial se atrevió jamás a admitir. Si algo de lo que vas a escuchar resuena en ti, si sientes que estás tocando un conocimiento que han mantenido deliberadamente fuera de tu alcance, entonces quédate hasta el final. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque lo que sigue no es doctrina. No es fésiga. Es razonamiento puro aplicado sobre el misterio más grande de Occidente. Y créeme, no querrás perderte ni una sola palabra de esto. Spinoza nació en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Creció estudiando la Torá, el Talmud, la Cábala, pero también leyó a Descartes, a los estoicos, a Maimónides. Y en algún momento de esa mezcla explosiva entre misticismo hebreo y racionalismo europeo, Spinoza llegó a una conclusión aterradora en Dios. No es una persona. Dios no piensa, no decide, no castiga, no premia. Dios es todo lo que existe. Dios es la naturaleza misma. No hay un creador separado de la creación. Hay una sola sustancia infinita que se expresa en infinitos modos. Spinoza llamó a esto Deus ibe naturam Dios, o la naturaleza, como si fueran sinónimos. Y si Dios es la totalidad, entonces todo lo que ocurre necesariamente. No hay milagros, no hay voluntad divina caprichosa, no hay un cielo desde donde un anciano barbudo juzga tus pecados. Todo es parte de una sola red causal, infinita y eterna. Ahora imagina lo que eso significa para la figura de Jesús en sí. Dios no es una persona, entonces Jesús no puede ser el hijo literal de un Dios persona. Si no hay milagros sobrenaturales, entonces los evangelios deben leerse de otra forma. Si todo en el universo sigue leyes eternas e inmutables, entonces, ¿qué fue realmente Jesús? ¿Un mago? ¿Un mentiroso? ¿O algo completamente distinto? Spinoza no era cristiano, pero dedicó páginas enteras de su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político, a analizar la figura de Cristo. Y lo que concluyó fue esto. Jesús fue el único ser humano que logró identificarse completamente con la mente de Dios. No porque fuera Dios encarnado en el sentido tradicional, sino porque comprendió la estructura misma de la realidad. Jesús, según Spinoza, alcanzó un grado de conocimiento tan elevado que dejó de percibirse a sí mismo como un individuo separado. Dejó de ser Yeshua Bar Yosef para convertirse en una expresión consciente de la sustancia infinita. En términos spinozistas, Jesús accedió al tercer género de conocimiento, la intuición directa de la totalidad. Vio a Dios no como algo externo, sino como la esencia interna de todo lo que existe. Y esa visión lo sacó de este mundo. Porque estar en el mundo pero no ser del mundo, esa frase que aparece en el Evangelio de Juan, no es mística vacía. Es una descripción precisa de un estado cognitivo. Cuando percibes la realidad desde la perspectiva de la totalidad, cuando comprendes que tu yo individual es solo un modo pasajero de una sustancia eterna, entonces ya no perteneces al orden común de las cosas. Ya no vives desde el miedo, desde el deseo, desde la esperanza o la culpa. Vives desde la necesidad eterna. Y eso es lo que Spinoza vio en Cristo. Un hombre que trascendió la ilusión del ego separado y habló desde la misma boca de Dios, no porque Dios le hablara al oído, sino porque él mismo era una forma de Dios hablándose a sí mismo. La Iglesia Católica leyó a Spinoza. Lo leyeron los inquisidors, lo leyeron los teólogos de la Sorbona, lo leyó el Vaticano y lo prohibieron de inmediato. Sus libros fueron quemados en ciudades enteras. Su nombre fue maldito. ¿Por qué? Porque Spinoza no atacó a Jesús. Atacó la mediación. Atacó la necesidad de sacerdotes y sacramentos de instituciones religiosas. Si Cristo fue un hombre que alcanzó la unión con Dios a través del conocimiento, entonces cualquiera puede hacerlo. No necesitas bautismo,
No necesitas confesión, no necesitas una jerarquía eclesiástica que te diga cómo salvarte. Solo necesitas pensar, comprender, ver. Y esa idea es la más peligrosa que una institución de poder puede enfrentar. Porque si la salvación es conocimiento, entonces la Iglesia no tiene nada que vender. Spinoza escribió que los profetas del Antiguo Testamento hablaban por imaginación, no por conocimiento real. Recibían imágenes, visiones, sueños, y los interpretaban según su cultura y su lenguaje. Pero Jesús, dice Spinoza, no profetizaba así. A Jesús conocía. No necesitaba visiones porque veía directamente la estructura de lo real. Por eso sus palabras tienen esa cualidad atemporal. Por eso sus parábolas no son simples cuentos morales, sino fractales conceptuales que funcionan en múltiples niveles simultáneamente. Jesus no ditia. Dios me dijo esto, decía. Yo soy, no es arrogancia, es ontología. Es la declaración de alguien que comprende que el yo individual y el yo universal no son dos cosas distintas. Ahora bien, si Jesús no era Dios en el sentido de una segunda persona de la Trinidad, si no era un ser sobrenatural bajado del cielo, entonces, ¿qué pasó realmente en su vida? ¿Los milagros fueron inventos? ¿La resurrección fue un mito? Spinoza no dice que todo sea falso, dice que todo debe reinterpretarse. Los milagros, por ejemplo, no son violaciones de las leyes naturales. Eso es imposible. Pero sí pueden ser eventos naturales, mal comprendidos por testigos que no tenían el marco conceptual para explicarlos. O pueden ser metáforas narrativas diseñadas para transmitir verdades espirituales a mentes que solo entienden lo concreto. La resurrección, en términos spinozistas, no es el regreso físico de un cadáver, es la permanencia eterna de una idea. Cristo resucitó en la mente de quienes lo comprendieron. Resucitó en cada generación que ha intentado vivir desde el amor desinteresado y la visión de totalidad. La resurrección es la inmortalidad del conocimiento verdadero, no del cuerpo. Pero hay algo más profundo todavía. Spinoza dice que Jesús fue la voz de Dios, no metafóricamente, sino literalmente dentro de su propio sistema filosófico. Porque si Dios es la totalidad y cada cosa es un modo de Dios, entonces, cuando un ser humano alcanza un grado supremo de racionalidad y amor, ese ser humano está expresando la naturaleza de Dios con máxima fidelidad. Jesús no habló en nombre de Dios. Habló como Dios se hablaría a sí mismo si tuviera boca humana. Y esto no lo hace menos humano, lo hace plenamente humano. Por Per Spinoza, lo más divino que un humano puede hacer es ser completamente racional, completamente amoroso, completamente libre. Y eso es exactamente lo que Jesús fue. La libertad, en Spinoza, no es hacer lo que quieras. Es comprender por qué haces lo que haces. Es dejar de ser esclavo de las pasiones, de los miedos, de las esperanzas ciegas. Jesús fue libre porque no actuaba desde el odio, el resentimiento o la ambición. Actuaba desde la comprensión. Perdonaba no porque fuera bueno en sentido moral, sino porque veía que quienes lo atacaban estaban atrapados en cadenas causales que ni siquiera comprendían. Veía la ignorancia detrás de la crueldad. Y al verla, no podía odiar. Solo podía enseñar en entonces ¿qué significa que Jesús no era de este mundo? Significa que no pertenecía al orden de las causas externas, al mundo de los cuerpos empujándose unos a otros, al reino de la violencia, la codicia, la superstición. Jesús habitaba en el orden de las causas internas, en el reino de la razón y la intuición directa. Vivía en el mismo mundo físico que todos, pero lo percibía desde una dimensión completamente distinta. Como alguien que mira un cuadro pixelado desde tan cerca que solo ve puntos, versus alguien que retrocede y ve la imagen completa. Jesús veía la imagen completa, y por eso sus palabras no tienen sentido para quien está pegado a los píxeles. La Iglesia construyó todo su poder sobre la idea de que Jesús era inaccesible. Dios hecho carne, único, irrepetible, mediador necesario entre la humanidad y lo divino. Pero Spinoza destruyó esa narrativa con una frase amela. La mente de Cristo es la mente que comprende a Dios adecuadamente. Si Cristo es accesible a través del conocimiento, si su naturaleza no es mágica sino epistémica, entonces cualquier ser humano puede caminar ese mismo sendero. No necesitas una iglesia. Necesitas pensar. Y eso, para una institución que vive de ser el puente obligatorio hacia Dios, es la herejía suprema. Por eso Spinoza fue excomulgado con palabras que suenan a terror puro, a maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir
y maldito al entrar. No lo maldijeron por negar a Dios. Lo maldijeron por democratizar a Dios por hacer de Cristo no un ídolo inalcanzable, sino un modelo alcanzable, por convertir la salvación en educación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente oscura, porque si Spinoza tenía razón, si Jesús realmente alcanzó un estado de conciencia superior a través del conocimiento y no de la magia divina, entonces toda la historia del cristianismo institucional es una distorsión. Las cruzadas, la Inquisición, las indulgencias, las guerras religiosas, todo eso se hizo en nombre de un hombre cuyo mensaje central era exactamente lo opuesto. Al conocer es amar. Ser libre es ser divino. Jesús no vino a fundar una iglesia, vino a mostrar un camino. Y ese camino no pasa por Roma, pasa por la mente humana. Los evangelios dicen que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas. ¿Qué clase de autoridad? No la autoridad de citar textos sagrados, sino la autoridad de quien ve y de quien comprende. Los escribas repetían tradiciones. Jesús destilaba verdad. Los fariseos imponían reglas externas. Jesús señalaba la estructura interna de la realidad. Cuando dijo el reino de Dios está dentro de vosotros, no estaba haciendo poesía, estaba describiendo un hecho ontológico. El orden divino no está en otro lugar, está en la comprensión correcta de este lugar. Spinoza dedicó años a analizar los textos bíblicos con una rigurosidad filológica brutal. Mostró que muchos pasajes fueron escritos siglos después de los eventos que narran, que contienen contradicciones irresolubles, que reflejan contextos políticos específicos. Pero nunca dijo que fueran inútiles. Dijo que debían leerse como lo que son testimonios humanos de experiencias de lo divino, no dictados literales de Dios. Y en medio de todo ese material humano, demasiado humano, Spinoza encontró algo único en la figura de Jesús, una coherencia filosófica, una profundidad psicológica, una visión ética que trasciende su contexto histórico. Jesús, concluye Spinoza, fue real, pero lo que fue realmente, la Iglesia, nunca lo dijo. Porque admitir que Jesús fue un sabio humano, que alcanzó la iluminación filosófica, es admitir que otros pueden hacer lo mismo. Es admitir que Buda tuvo razón en algo, que Sócrates tocó lo mismo, que Lao Tzu vio lo mismo desde otro ángulo. Es admitir que la verdad no tiene copyright. Y eso, para una institución que se define como la única depositaria de la verdad revelada, es suicidio institucional. Entonces, escondieron a Spinoza. Lo borraron de los programas de estudio durante siglos. Cuando finalmente tuvieron que reconocerlo como filósofo importante, lo etiquetaron de ateo, de panteísta, de cualquier cosa menos lo que realmente era. Un hombre que tomó en serio la idea de que Dios es verdad y que la verdad se alcanza pensando. Y en ese proceso, Spinoza hizo algo que ningún teólogo cristiano se atrevió a hacer. Admiró a Jesús sin el velo de la fe ciega, sin el miedo al castigo divino, sin el deseo de confirmar dogmas preestablecidos. Lo miró como se mira un fenómeno de la naturaleza. Y lo que vio fue un ser humano que logró algo extraordinario: trascender la ilusión del yo separado y vivir desde la perspectiva de la totalidad. Eso lo hace menos admirable. Al contrario, lo hace infinitamente más relevante. Porque si Jesús fue un Dios disfrazado de humano, entonces su vida no nos enseña nada aplicable. Es trampa. Es como si Superman te diera consejos sobre cómo volar. Pero si Jesús fue un humano que llegó al límite de lo que un humano puede llegar a ser, entonces su vida es una brújula. Entonces, sus enseñanzas no son mandamientos externos. Son descripciones de cómo funciona la mente cuando se libera de las cadenas de la ignorancia. Spinoza murió a los 44 años. Solo, pobre, rechazado por todos los credos religiosos de su tiempo. Pero dejó un legado que la Iglesia intentó sepultar, y no pudo, porque las ideas no mueren cuando quemas los libros. Mueren solo cuando dejan de ser verdaderas. Y la idea de que Cristo fue un humano que alcanzó lo divino a través del conocimiento, esa idea sigue viva, sigue quemando, sigue molestando. Hay una razón por la que en el Index Librorum Prohibitorum, el catálogo de libros prohibidos por la Iglesia Católica, las obras de Spinoza estuvieron listadas hasta que el Index fue abolido en 1966, en casi 300 años de censura oficial. ¿Por qué tanto miedo a un filósofo judío que ni siquiera era cristiano? Porque Spinoza no atacó el cristianismo desde afuera, lo desarmó desde adentro. Mostró que la estructura lógica de las enseñanzas de Jesús no requiere de ningún elemento sobrenatural para tener sentido profundo. Mostró que puedes tomar todo lo que Jesús dijo sobre el amor, la verdad
la libertad, y traducirlo a un lenguaje filosófico perfectamente coherente, sin necesidad de resurrección física, sin Trinidad, sin pecado original, sin infierno. Y lo más perturbador es que esa traducción no empobrece el mensaje, lo enriquece. Porque cuando entiendes que amar a tu enemigo no es un mandato moral imposible, sino una consecuencia lógica de comprender la cadena causal que produjo a ese enemigo, entonces el amor deja de ser un sacrificio heroico y se convierte en claridad mental. Cuando entiendes que no juzguéis y no seréis juzgados, no es una amenaza divina, sino una descripción de cómo funciona la percepción humana. Entonces dejas de juzgar no por miedo al castigo, sino porque ves la futilidad epistémica del juicio. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Spinoza convirtió esa frase en un sistema filosófico completo. La verdad no es una colección de dogmas revelados, es la comprensión adecuada de la realidad. Y esa comprensión libera porque destruye las ilusiones que nos esclavizan. A la ilusión de libre albedrío moral, la ilusión de un Dios castigador externo, la ilusión de que somos entidades separadas luchando por sobrevivir en un cosmos hostil. Cuando esas ilusiones caen, lo que queda es beatitud. Spinoza usaba esa palabra beatitud, no felicidad pasajera, no placer sensorial, sino un estado permanente de paz que surge de ver las cosas como realmente son. Y Cristo, según Spinoza, vivía permanentemente en ese estado. Por eso podía estar en medio de una turba que lo quería apedrear y decir: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No porque fuera valiente, sino porque veía la situación desde una perspectiva que los demás no podían ver. Veía que cada persona en esa turba era el producto necesario de causas previas, que su odio no era personal sino estructural, que no había maldad ontológica sino ignorancia epistémica. Y desde esa visión, no hay miedo, no hay resentimiento, solo hay una tristeza compasiva por quienes no ven. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿si Spinoza tenía razón? ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? ¿Cómo se transformó un maestro de sabiduría en el centro de un culto sacrificial? Spinoza tiene una respuesta a Pablo de Tarso. Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Pablo tuvo una experiencia mística en el camino a Damasco. Interpretó esa experiencia según las categorías teológicas del judaísmo helenístico de su época y construyó una narrativa de salvación que Jesús mismo nunca predicó. Jesús hablaba del reino de Dios como un estado presente. Pablo lo convirtió en un evento futuro. Jesús enseñaba la comprensión como camino. Pablo enseñó la fe como llave. Jesús vivía desde la unión con Dios. Pablo creó la doctrina de la separación, que solo Cristo podía reparar. Y la iglesia se construyó sobre Pablo, no sobre Jesús. Los evangelios mismos fueron escritos décadas después, en comunidades que ya estaban influenciadas por la teología paulina. Así que lo que tenemos en los textos canónicos es una mezcla a las palabras auténticas de Jesús, que brillan con una luz diferente, y las interpretaciones de comunidades que estaban tratando de entender qué había pasado. ¿Quién había sido ese hombre? ¿Por qué su muerte los había marcado tanto? Spinoza dice algo radical: a los apóstoles predicaron la verdad de Cristo según su capacidad de comprensión, no según la comprensión de Cristo. Es decir, Jesús veía, ellos creían. Jesús conocía, ellos confiaban. Y con el tiempo, esa diferencia se volvió abismal. El conocimiento se convirtió en fe, la visión directa en esperanza futura, la transformación interna en ritual externo. Pero nada de esto implica que todo sea mentira. Implica que todo necesita reinterpretación. Los sacramentos, por ejemplo, no tienen poder mágico, pero sí pueden tener poder psicológico. El bautismo no lava pecados, pero sí puede marcar un inicio simbólico de transformación. La Eucaristía no es canibalismo sagrado, pero sí puede ser un recordatorio poderoso de que vivimos absorbiendo el mundo y siendo absorbidos por él, de que no hay separación real entre tú y el universo. Spinoza no niega la utilidad de los rituales, niega su necesidad ontológica. Puedes usarlos si te ayudan, pero no eres menos divino si no los usas. Y Cristo, en este esquema, es el humano que no necesitó rituales, que no necesitó templos, que caminó por el mundo como una pregunta viviente. ¿Qué eres capaz de ser si dejas de tener miedo? ¿Cómo vives si comprendes que tu muerte no es el fin de lo que realmente eres? ¿Qué haces con el tiempo si sabes que el tiempo es solo una perspectiva parcial sobre la eternidad? La Iglesia respondió esas preguntas construyendo catedrales, jerarquías, doctrinas, guerras. Spinoza respondió escribiendo un libro en su pequeño cuarto de Ámsterdam, puliendo lentes durante el día para sobrevivir, pensando durante la noche para vivir realmente. Y en ese libro,
La ética. Hay una proposición que es casi una declaración de guerra silenciosa. El amor intelectual de la mente hacia Dios es parte del amor infinito con el que Dios se ama a sí mismo. Es decir, cuando comprendes, no estás haciendo algo humilde y pequeño, estás participando en el acto mismo, por el cual la totalidad se conoce a sí misma. Y eso es exactamente lo que Jesús hacía cada segundo de su vida. No era de este mundo porque no veía el mundo como los demás lo ven, veía el mundo como Dios lo vean desde dentro, como expresión de sí mismo, sin juicio externo, sin división entre sagrado y profano, sin arriba ni abajo, sin salvados ni condenados. Solo modos infinitos de una sustancia infinita, desplegándose en infinitas formas. Y dentro de ese despliegue, un hombre que comprendió la totalidad lo suficientemente bien como para amarla sin reservas. Eso fue Cristo para Spinoza. No un Dios, sino algo quizás más impresionante, un humano completo. Entonces, ¿por qué la Iglesia ocultó esto? Porque la verdad espinosista hace innecesaria la institución religiosa. Si Cristo es alcanzable, si su estado es reproducible, si la salvación es conocimiento y no gracia distribuida por intermediarios, entonces, los sacerdotes, los papas, los concilios, todo el aparato de control espiritual se vuelve obsoleto, y las instituciones no desaparecen voluntariamente. Luchan por sobrevivir, y la forma en que la Iglesia luchó fue declarando herejía toda interpretación que amenazara su monopolio sobre lo sagrado. Pero hay algo que la Iglesia no pudo quemar: la mente humana. Y cada generación tiene personas que leen los evangelios y sienten que hay algo más ahí, algo que no encaja con la doctrina oficial. Personas que leen el reino de Dios está dentro de vosotros y se preguntan, ¿por qué entonces necesitamos instituciones externas? Personas que leen yo y el Padre somos uno y se preguntan si eso es exclusivo de Jesús o es la verdad última de todo ser consciente. Spinoza fue uno de ellos. Y su conclusión fue clara: Jesús no vino a fundar una religión, vino a destruir la necesidad de religiones, vino a mostrar que lo divino no está en templos ni en textos, sino en la comprensión directa de lo real. Y si eso es cierto, si Cristo fue realmente eso, entonces cada vez que piensas con claridad, cada vez que amas, sin esperar recompensa, cada vez que ves la conexión entre todas las cosas, estás siendo Cristo, no imitándolo, siéndolo. Porque Cristo no es un nombre propio, es un estado de conciencia, y ese estado está disponible para cualquiera dispuesto a pagar el precio, renunciar a todas las ilusiones consoladoras, a todos los miedos fabricados, a todas las esperanzas infantiles de un papá celestial que te resolverá los problemas. El precio es crecer, el precio es pensar, el precio es ver, y muy pocos están dispuestos a pagarlo. Por eso las iglesias están llenas, y los libros de Spinoza juntan polvo. Porque es más fácil arrodillarse que comprender. Es más fácil rezar que razonar. Es más fácil creer que ver, pero para quienes sí pagan ese precio, para quienes sí se atreven a mirar sin el velo de la fe ciega, la recompensa es la misma que obtuvo Cristo en la libertad absoluta. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque sea mística, sino porque es la consecuencia natural de entender realmente. Jesús no era de este mundo, correcto, pero no porque viniera de otro planeta o de una dimensión celestial, sino porque había trascendido la ilusión que define este mundo, la ilusión de la separación. Y cualquiera que trascienda esa ilusión, deja de pertenecer al orden común de las cosas. Se convierte en un extranjero, en un enigma, en una amenaza para todos los sistemas que dependen de mantener a la gente dormida. Por eso lo mataron. No porque fuera Dios, sino porque mostraba que todos podemos serlo. Y Spinoza pagó el mismo precio por decir la verdad. Fue excomulgado, censurado, olvidado deliberadamente. Pero las ideas verdaderas no mueren, solo esperan. Esperan a que alguien las encuentre, las lea, las comprenda. Esperan a que alguien se atreva a pensar por sí mismo. Y cuando eso pasa, cuando una mente humana reconecta con la visión de totalidad que Spinoza describió y que Cristo vivió, entonces la resurrección no es del pasado, es un evento del presente. Cristo resucita cada vez que alguien ve, y Spinoza resucita cada vez que alguien piensa. Si has llegado hasta aquí, si algo de esto ha resonado en lo más profundo de ti, entonces ya sabes que no puedes volver a ver las cosas como antes. La pregunta ya está plantada, la duda ya está sembrada, y esa duda es sagrada. Es el principio de la comprensión real. Ahora depende de ti, si te quedas con las respuestas fáciles que te dieron, o si tienes el coraje de buscar las respuestas verdaderas. Suscríbete a este canal si quieres más contenido que desafíe lo que creías saber. Dale like si crees que este conocimiento
debe llegar a más personas. Y comenta abajo qué piensas sobre todo esto. ¿Jesús fue un sabio humano o fue Dios encarnado? ¿La iglesia protegió su mensaje o lo distorsionó? Tu opinión importa. Y quién sabe, tal vez en tu reflexión esté la siguiente pieza del rompecabezas que llevamos 2000 años tratando de armar.